Programa especial. Programa especial. Programa especial, Monty. ¿Por qué programa especial? ¿Qué nos pasa? No sé, nos ha dado la gana y ya está. No tenemos que dar explicaciones sobre estas decisiones porque hacemos lo que nos apetece. Claro que sí, que es el secreto de nuestro éxito. El secreto de nuestro éxito, sí. Tenemos muchísimo éxito. Sí, especial sexo. Especial sexo. Esto es sorprendente porque nosotros no hablamos mucho de sexo, ¿verdad? Bueno, yo tampoco, yo no sé. A ver, tampoco, pues a veces sí que te cuento batallitas. Lo que pasa es que tampoco... Tampoco, yo no suelo hablar de sexo mucho. Claro, pues yo sí hablo de sexo con la gente. Si no hablo contigo es porque será culpa tuya. Culpa pero mía. Sí que hemos hablado de sexo muchas veces. Resumo cierto bloqueo sexual. No lo sé, tú sabrás, pero quiero decir que no es un tema que a mí me parezca tampoco especialmente tabú ni nada. Soy un inhibidor. No, yo no creo que seas un inhibidor. Supongo que ya hemos lo que teníamos que hablar, ya hemos hablado. Ya. Y tampoco hay grandes novedades. Claro. O sea, tampoco te voy a contar no hay mi novedades. vida sexual actual, porque está bastante estable y las batallitas ya te las sabes todas. Yo creo. La mía también está bastante estable. La tuya está bastante estable, pero bueno, por ahí te han visto en Tinder, ¿eh? Me han visto en Tinder. Se comenta que se te ha visto en Tinder. Sí, a la derecha no han tirado, eso te lo digo ya también. ¿Cómo que no? Yo creo que tú debes estar gustando, o sea, creo que tu problema quizás es que estás gustándole a un público equivocado, ¿sabes? Sí, ¿tú crees? Sí. ¿Pero a quién? Quiero decir. Pues a gente que a ti no te gusta. Ya, ¿sabes? sí, eso es verdad. Un poco como Flos Mariae, ¿no? Que le gustan a otra gente. Que ya, o sea, gustan por otros motivos. Por otros motivos a otro distintos. Público al que ya se dirigen. Bueno, oye, pues con esta... o sea, buena comparación. Que no sé cómo me voy a ir de aquí esta noche, no sé cómo reflexionaré esto que me acabas de decir, en comparación con Flos Mariae, pero bueno, eso que me llevo. Realmente Flos Mariae son muy apreciadas por la comunidad, entonces, totalmente. Bueno, no está mal. ¿Qué quería comentarte antes de empezar? Ha sido un fenómeno de masas, un hombre. Sí. Y como estamos hablando de sexo, un hombre que ha despertado la sexualidad de todo el mundo. Bueno, de toda Europa, en este caso. No sé si habrá afectado a parte de otros continentes, pero a toda Europa, que es... ¿Cómo se llama? Damiano, no sé qué. Damiano David. Italiano, sí. Italiano, rockero o... Sí, glamero. Sí, ¿no? Glamero, ¿no? Glam rockero. Pues nada... el cantante de Maneskin, ganadores de Eurovisión. Ganadores de Eurovisión, efectivamente. Sí, ha pasado. La verdad es que está bastante bueno. Y pues bueno, todo el mundo se ha vuelto loco. Yo también, un poco. Lo que pasa es que lo he intentado llevar de manera discreta. O sea, no me he puesto a compartir TikToks ni nada, pero los he visto. Sí. Y en privado sí. En privado he comentado mucho con mis amigas. Lo que pasa es que de puertas para afuera he sido así de falsa. Y he intentado mantener como un perfil discreto con el tema del señor Entiendo. pero me gusta muchísimo. Tampoco lo necesitaba, porque ha sido bastante unánime. No, claro, ya tenía todo el planeta, pero me refiero que no he querido formar parte del fenómeno mediático de alimentar esta movida, porque al fin y al cabo no deja de ser un heterazo italiano. Claro. Y eso, pues, yo qué sé, pues bueno, yo ya, lo mío con Nick, pues creo que como que ese terreno yo ya lo había agotado un poco, pero sí, está muy guay, porque además... Tiene eso que, bueno, creo que es lo que me irás a comentar, ¿no? Que es la indignación de los señores heteros que se han sentido como mal porque este señor arrasara, ¿no? Sí, ha supuesto un problema para muchos señores el hecho de que este hombre parezca un drogadicto. O sea, eso es lo que estoy leyendo, estoy citando tweets literales. Si los drogadictos tuvieran esta pinta, ya te quiero decir que las UCAs estarían, las UCAs serían el nuevo Tinder. Claro, este hombre lo que pasa es que es delgado, muy delgado, y claro, como se pinta el eyeliner y tal, pues le hace parecer, pues eso, un delgado con ojeras, algo así. Claro, yo creo que lo que les molesta a los señores, a la heterosexualidad esta normativa, es que este tío no se parece en nada a esa representación homoerótica que tienen los tíos heteros de lo que tiene que ser un tío bueno. Efectivamente, a los hombres nos han vendido que para estar atractivos tenemos que mazarnos en el gimnasio y ser muy fuertes y muy musculosos. Pero yo creo que eso lo habéis vendido vosotros mismos. Sí, claro. Creo que esa construcción de la masculinidad es totalmente construida por los hombres heteros, en plan, como hombre hetero, yo creo que a las tías lo que les mola es Vin Diesel. Sí. Y es como... sí, no. Esto creo que se debe a que
tú sabes que nosotros hemos sido muy listos, no somos listos, ¿vale? Pero históricamente sí que lo hemos sido, porque siempre hemos actuado desde el poder y siempre hemos ido diseñando los hombres un mundo a nuestro gusto. Y eso tiene un truco, el hecho de marcarnos como ideal atractivo masculino un hombre musculoso es que convierte en posibles, o sea, nos convierte a todos en potenciales tíos buenos, porque lo único que necesitamos es mazarnos en el gimnasio. Y comprarte botes de esos de proteínas y anabolizantes. Botes gigantescos de proteínas. 500 huevos al día. Exacto. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que da igual lo feo que seas, lo calvo que seas, lo idiota que seas, lo fascista que seas, siempre estarás a 3 meses machacándote en el gimnasio para estar bueno. Ya. Y esto, claro, nos va súper bien porque aunque nunca pisemos un gimnasio, sabremos que tenemos esa posibilidad de que si nos lo curramos, volveremos a estar en el mercado. Ya. Y cuando ha aparecido este hombre... Que es todo carisma, además, y además tiene esa sensualidad que además no la ha inventado él. Quiero decir, este rollo de los tíos que son como 100% heteros y 100% gays todo a la vez. Sí. Que es un poco la magia de gente como David Bowie, ¿no? Total. Me refiero, que es, o Mick Jagger también ha jugado mucho con eso. Y bueno, y todos los grupos de hard rock de la historia, o sea, todos los glameros de la historia. Sí, total. Que eso es muy atractivo. Mark Bolan, por ejemplo, que Mark Bolan, el cantante de T-Rex, que es para mí uno de los hombres también más atractivos del mundo, también ha jugado siempre con esa ambigüedad de soy muy hetero, pero a la vez soy muy gay, pero no soy ni una cosa ni la otra. Y eso a muchas mujeres nos gusta. Y tiene que ver con ese carisma, con ese señor, que luego en realidad ese tío encima del escenario le comió la boca al bajista. Y siendo eso un acto homosexual, se percibe como algo que reafirma muchísimo su atractivo heterosexual. Claro. Que muchos tíos espantados con eso, cuando lleváis siglos consumiendo porno de lesbianas que no son lesbianas, sino que son, ¿sabes? Que es como, bueno, pues, ¿de verdad os sorprende? Claro, es que no hay nada más cutre realmente que estar asustado de lo homosexual. O sea, nada te hace más débil en realidad como hombre, claro, el hecho de que te asuste tanto. Igual en su momento nosotros creíamos que nos reafirmaba, pero el hecho de un hombre que no tiene miedo a expresar cierta atracción por otros hombres. Y a veces incluso ni siquiera hace falta que sea atracción. No atracción, claro. Simplemente puede ser como un juego. O sea, eso las mujeres sí lo explotamos mucho, claro, las mujeres hetero. Yo me he enrollado con todas mis amigas y ni siquiera ha sido algo sexual, no sé. Sí. Entonces, no sé, creo que es un fenómeno curioso y a mí me ha gustado mucho ver como a los tíos indignados porque no nos estaban gustando los hombres que ellos quieren que nos gusten. Es, ¿no?, muy curioso y creo que este hombre ha destapado algo muy tocho y esto sí, es que lo ha evidenciado. Es que yo no había pensado en esto jamás, que es el concepto de tío bueno que tenéis vosotras y tenemos nosotros, que es muy distinto. Claro. Cuando creo que el que es para vosotras es más importante. Bueno, a ver, tampoco se puede generalizar porque habrá todo tipo de gustos y todo tipo de tal. Pero que este tío ha dado en ese clavo, que ya digo que no lo ha inventado él, que previamente miles de tíos han jugado con eso, con llevar tacones, con la ambigüedad, con la androginia, todo eso no lo ha inventado este. Lo que pasa es que, pues bueno, lo ha llevado muy bien y se planta en Eurovisión así, pues bueno, pues además el grupo lo queremos follar todos. Sí, claro, es lo que hay, no... Pues muy bien, pues muy bonita la intro para este especial Todo Mal sobre sexo. ¿Quieres empezar? Bueno, vamos a hacer un Cosas que no, ¿no? Un Cosas que no, pues venga, va. Vale. Cosas que no. Que no, coño, que no. Bueno, Oscari, en este Cosas que no temático tengo que decir... Y esto me da cringe, el simple hecho de decirlo me da mucho cringe. Pero bueno, voy allá. Vamos a ver. Estos tíos que se creen que decirte estás muy bien para tu edad, y esto, o sea, trigger warning, a mí me gustan maduritas. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué puto asco! Se creen que es un cumplido. O sea, sí, se claro, creen que te pueden decir eso. Y están ligando contigo. Y tú estás, o sea, en plan... O sea, por favor, quiero salir corriendo. Quiero una orden de alejamiento de esta persona. Efectivamente, esta sensación que tenemos muchas veces los tíos, que es, si la hago sentir especial por encima de las otras,
pero Buah, la a la tengo vez en el bote. insultando. Además insultándola, claro. Porque... Es un poco como el otro que es 100% hetero y 100% gay. Sí. Esto es 100% cumplido y 100% insulto. Sí, efectivamente. Y da muy bien, muy Por bien. lo que sea pues no sí. funciona. Qué horrible, de verdad. Qué horrible, ¿eh? Estos señores. A mí aún no me lo han dicho, creo. Ujú, Pero, ¿tú te acuerdas que cuando cumplí 40, ujú. de repente empezaron a seguirme un montón de Hostia, señores cierto, turbios? Cierto, sí, 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 Eran un montón de señores mayores, sí. Ujú. mucho más mayores que yo, que creo que era su manera de decirme bienvenida. 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 Bienvenida al infierno. Bienvenida al infierno. Porque fueron como 20 Sí. en 2 días. Y era de verdad una galería de los horrores. Y creo que era su manera de decirnos, para nosotros estás buena. Aquí tienes tu espacio. Claro, tú eres la como el adolescente para los humoristas, Claro, o sea, pero para los de 50, ¿no? Y de, bueno, igual tenían casi 60. igual 60, ¿no? Sí. Bueno, yo el otro que tengo, Scali, es una cosa muy generalista. A De ver. hecho, luego vamos a ahondar un poco a lo largo Vale. del programa en esto. Bueno, pero modo no quería aperitivo, dejar a ver. pasar la oportunidad de nombrarlo de manera muy breve. Porque esto, yo ya te digo, llevo retirada del mercado bastante tiempo, pero Ujú. mis amigas me comunican que esto sigue pasando. Y a mí me parece muy fuerte que esto siga pasando. Y es los señores que se piensan que la vida real es como el porno. O sea, que Ya. van por la vida Ujú. creyéndose que tienen que actuar como una película claro, de claro. un tipo que se llama el niño polla. El niño O sea, polla. vamos a ver, si tú te crees Mm. que puedes extrapolar a tu vida lo que hace un chaval que se llama el niño polla, quiero decir, esto debería ser, me parece una cosa horrorosa. Total. Y ya en mi época pasaba, Ujú. pero yo era más joven, entonces lo achacaba a la edad. Claro, pero ¿sabes? no. Pero no. No, en no. Sigue pasando. Claro, Hay señores de 40 Ujú. que performan su vida sexual con referentes pues así. Sí, Y se piensan que no que ellos lo están haciendo todo bien. Sí, claro, y increíble. además van por orden, primero mamada, luego follar por delante, luego follar por detrás y acabar. Siguen y su ya está. puto guión. Bueno, en fin. Sí, horroroso. O sea, esto, por favor, yo honestamente pensaba que esto estaba superado. Pero No, que va. Ni con la edad no va a mejorar No, esto. no, y ya. te digo yo que con la edad la gente no deja de ver porno. No, ni Los tíos no dejan de ver porno No. con la edad. Pues me alegra mucho que hayas sacado este tema, porque lo mío va bastante relacionado, aunque esta vez pues tanto tíos como tías pueden adolecer de esto, que es la gente que en el sexo da por sentado que hay que hacer ciertas cosas. Ujú. No es exactamente lo que dices del sexo, No, aunque se ve pero- influido. Pero hay gente que cuando te acuestas por primera vez con una persona, viene con ciertos vicios de casa, vicios sin que signifique eso, vicios de metafóricamente. costumbres sexuales que tienen porque igual llevan mucho tiempo con una pareja y acaban de Ya. romper Ya. y tal, y hacen cosas que ellos consideran súper normales y que a ti te van a encantar y tú, o sea, y ni se lo plantean y dices, pero a ver, ¿qué cojones haces? Ya, y tú ¿Qué te cojones? sientes un poco como cuando en El Príncipe de Bel-Air Sí. cambiaron a la actriz de la tía Viv. Efectivamente, efectivamente. Todo sigue igual, pero han cambiado a la Exacto. persona. Un poco, No. sí, un poco hemos sido engañados y me siento un poco raro porque sientes que estás sustituyendo a una Claro. persona. Es muy turbio cuando haces algo sin preguntar y sin nada, sobre todo cuando notas que la otra, que lo que está haciendo no le está gustando tampoco demasiado porque es algo que te hace a ti, por ejemplo. Yo Ya. qué sé, vamos a poner un ejemplo para entendernos. Alguna vez he estado con alguna persona que la primera vez ha empezado a chuparme a mí los pezones, muy insistentemente. Claro, a mí es algo que no me entusiasma especialmente, no me molesta, pero no me entusiasma. Entonces, cuando una persona se arrima a chuparme los pezones con mucha fruición, me resulta chocante porque además me resulta súper raro porque es rollo, es que a tu antiguo novio le flipaba que le chupara Ya, los claro. pezones y me resulta muy raro que lo Ya. hagas. Es como que se pongan a chupar los pies o Ya. alguna cosa muy específica. concreta. Porque que nos chupen la polla nos gusta Esto a no te lo va a todos. discutir nadie. Claro, eso es normal. Pero una cosa ya muy específica es un poco raro. Ya. Es un poco raro. O lo contrario, o querer que te hagan una cosa muy específica. Que, a ver, no, o sea, vamos a conocernos Claro, primero. poco a poco, claro. Claro.
Entonces, sí que tiene que ver con lo que has dicho antes, porque hay muchos tíos que vienen... Me gusta, está guay. Entonces, pues, vamos a conocernos mientras tanto. ¿Podemos intercambiar alguno? No te tires a los peces así de primeras, coño. Cosas que no sé. Scully. Todo es sexo menos el sexo, que es poder, decía Oscar Wilde. Estamos acostumbrados a que el sexo es importantísimo, es el eje central de nuestras vidas. El sexo como puerta al amor romántico es de lo que tratan todas nuestras películas favoritas, las canciones que nos ponen los pelos de punta. Y todas las canciones hablan de lo bien que fue el sexo. Nadie escribe, bueno, pues fue un polvo normal, incluso raro. Hasta que no llevábamos un mes, la verdad es que no empezó a molar. Y en las películas la gente folla, a veces con ropa, que eso es una cosa que no termino de entender. Yo tampoco. Y siempre funciona súper bien. Las tías tienen orgasmos con prácticamente mirarlas, y los tíos nunca están nerviosos, ni tienen disfunción eréctil, ni nada. El sexo, joder, parece que lo es todo, ¿verdad? Confieso, Scully, que he empezado a escribir este texto y no tengo ni idea de a dónde quiero llegar, porque no quiero ni contar mis experiencias sexuales, que a mí me gusta ir de misteriosa hasta que me bebo un chupito y te cuento mi vida sexual, pero por lo que sea en el podcast no lo voy a hacer. Vale. Y tampoco quería hacer la típica lista de cosas que nos ponen a las tías o cosas que no nos ponen. Ahí. Pero sé que hay algo que quiero compartir, que ahora mismo es solo una sensación abstracta y que espero que vaya tomando forma conforme este Google Doc vaya llenándose de letras. El caso es que el otro día, viendo la reunión de Friends, sucedió algo que me pareció relevante e importante. No sé si esto puede considerarse spoiler, porque no es ninguna trama, ni tampoco es una sorpresa. Claro, es raro. Es raro porque no es una serie, claro, pero bueno, si acaso alguien quiere mantenerse completamente prístino de información sobre la reunión de Friends, pues avanzado un poco, aunque os vais a perder una reflexión sobre algo muy guay. Vale, a ver. Segundos para qué tal y seguimos ya. El caso es que en un momento dado, Jennifer Aniston y David Schwimmer, aka Rachel y Ross, hablan con total naturalidad de que estuvieron enamorados el uno del otro, pero que jamás sucedió nada entre ellos porque siempre estaban en otras relaciones y, pues no, sus vidas no se cruzaron en ese sentido. Qué fuerte. Y reflexionaron sobre ello públicamente. Courtney Cox, aka Mónica, dijo que en realidad era mejor que no hubiera pasado nada entre ellos porque quizá si la relación no hubiese funcionado se habrían perdido esa amistad tan guay que tienen. Y la verdad es que hay se nota entre ellos una amistad súper bonita. Y hubo algo en esa situación que me tocó por varias razones. Ajá. La primera es porque me pareció muy guay que hablaran de eso, de haber estado enamorados, de no resolverlo y ser amigos integrando en su historia esa parte. Porque en mi experiencia personal, el sexo no ha sido ese algo tan relevante que cuando sucede eclipsa todo lo demás y arrasa a su paso con todo. No estoy diciendo que el sexo no sea importante, sino que en mi caso lo he integrado de otra manera. La mayoría de las personas con las que me he acostado o tenido una relación sentimental son mis amigos. Y esa parte no ha opacado nuestra amistad ni tampoco es tan importante como para que nuestra amistad sea algo diferente por el hecho de habernos acostado. También te digo que en la escena rock hay más endogamia que en la casa de Austria. Ya. Y también son muy de destronar a las mujeres llamándolas locas. Así que más nos vale llevarnos bien, que somos 4, ¿no? Ya. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Del mismo modo, también tengo alguna historia, como la de Jennifer y David, historias que no pudieron ser por circunstancias y tensiones sexuales que jamás se resolvieron, pero que mutaron o se sublimaron en amistades en las que siempre habrá un momento para, con dos Radlers, avivar esa chispa del tonteo, un fuego controlado que jamás será un incendio, pero que te permite practicar un poco la pesca deportiva y creo firmemente que ni menoscaba la amistad ni tiene nada de malo. ¿A dónde quiero llegar? Pues a que ni el sexo es más importante en un sentido de que es más grande que la amistad, ni son tan incompatibles ni están tan enfrentados. Me jode que parezca que la amistad es el premio de consolación y que el culmen de toda relación entre un hombre y una mujer tiene que ser el sexo. Y me jode que la gente crea que después del sexo no puede haber nada más, que es lo más alto, la cima. Y que ser amigos después del sexo es casi un fracaso porque es un descenso, especialmente para el hombre hetero. Sí. Ya sabes, la friendzone y todo eso. Sí. ¿Realmente Jennifer y David han fracasado solo porque no se acostaron? ¿Es su relación peor? Y en el caso de que se hubieran acostado, ¿es seguro que aquello podría haber destruido su amistad? Yo diría que tengo amistades que son fuertes, íntimas y especiales porque ha habido una conexión sexual en un momento dado. Que tampoco estoy diciendo que haya que acostarse con todos tus amigos necesariamente, ni que ese vínculo sea mejor. Lo que quiero plantear es que la amistad y el sexo no son esas dos cosas tan diferenciadas, tan incompatibles y tan inmutables.
creo que todos esos compartimentos estancos en los que nos empeñamos en meter las relaciones humanas cada vez son menos útiles. Y creo que podríamos permitirnos todos transitar con más naturalidad por todos esos caminos que a veces te llevan a acostarte con un amigo sin más drama o a que tu expareja de repente se convierta en tu mejor amigo. ¿Qué piensas? Pues que creo que la sociedad está estructurada de una determinada manera, en parte porque se cimenta sobre estas normas, las normas de diferenciar sexo, amistad, amor, son cosas muy estancas, en realidad, que no... Son muy estancas, muy diferenciadas entre ellas, pero al mismo tiempo se entremezclan muchísimo. Claro, pues en la vida real, yo cuando estoy sentado en una terraza con mis amigos y amigas pienso, pues es que aquí todos nos hemos follado con todos. Sí. O sea, quiero decir que, no sé. Claro, pero se entremezcla también para mal, por eso muchas veces se estropean las cosas. Estoy bastante de acuerdo en una de las cosas que has dicho, que en tu caso particular creo que influye mucho una escena muy reducida, la escena de la música, sí. En la que os lleváis muy bien. Yo lo que he visto en la escena del rock no lo he visto tampoco en otros sitios. Ya, ¿sabes? puede ser. O sea, el tema de ese libertinaje, pero libertinaje para bien, el hecho de... Oye, yo creo que no es que es libertinaje, sino que todas las relaciones... era por bromear. Sí, pero que son las mismas relaciones, pero siempre entre las mismas personas. Claro. Pero bueno, habéis naturalizado de alguna forma, es eso que estás reivindicando de alguna forma, el poder tener relaciones sexuales o relaciones románticas y amistad con la misma persona. Claro, cimentamos muchísima gente, sobre todo los hombres, cimentamos nuestra identidad misma, lo que somos nosotros, lo identificamos con la gente con la que nos hemos acostado, con las que hemos sido capaces de acostarnos. O sea, ¿Te refieres de una manera cuantitativa o cualitativa? Ambas cosas. Es que yo sí que creo que cualitativamente hay algo de tu identidad. Me refiero, dice algo de ti con quién te acuestas. Prestigio. No, yo me refiero a claro, tú estás hablando de que con cuantas más tías y más buenas estén, como hombre mejor. Yo me refiero a que yo puedo saber mucho de ti según con la gente con la que te hayas acostado. Bueno, claro. Sí, claro. Es que todo influye, pero sí que hay una conciencia del hecho de tú eres con quien te acuestas. Y lo sabemos y es importante para nosotros, pero para nosotros es muy importante acostarnos con muchas y buenas, si puede ser. Claro. Aquí se mezclan dos cosas. Se mezcla el hecho de no valorar a las mujeres como personas. Históricamente, los hombres no os valoramos a las tías como seres humanos tan válidos como cualquier otro hombre, y al mismo tiempo vosotras sois la clave para que nosotros nos sintamos mejor y seamos más hombres. Entonces, qué dramita hetero, ¿eh? Esas dos cosas juntas, ¿qué hacen? Que os necesitamos y os repudiamos al mismo tiempo. Claro. Y se genera una cantidad de basura emocional a través misógina, claro. Claro. Al final todo eso acaba redundando en que tanto nosotros como vosotras desarrollamos relaciones tóxicas, desamores tóxicos y todo eso, pero creo sinceramente que el núcleo está un poco ahí, sobre todo porque has dicho que todo es sexo, todo el mundo quiere follar, todo el mundo necesita follar, todo está alrededor del sexo, menos el sexo que es poder, porque nosotros aportamos esa movida. Es que esa frase es jodida, ¿eh? Esa movida del poder la aportamos nosotros. Por eso yo creo que cuando tú... es mi experiencia, esto es algo muy personal y ya te digo, no estoy pretendiendo hablar de nada más allá que de este caso en concreto que de Jennifer Aniston y David Schwimmer, que me sentí como reflejada en algunas cosas, ¿no? Desde el momento que tú transformas una relación que ha sido sexual, la sabes llevar a la amistad, es decir, vuelves a una relación de igualdad y una relación simétrica, donde no hay esos juegos de poder, o no deberían haberlos, que luego amistades tóxicas también hay, obviamente, pero me refiero, si consigues llevar una relación de amistad simétrica, después de es como que te estás quedando con lo mejor de los dos mundos. Claro. Y yo tengo amistades con exnovios o exparejas, o sea, gente con la que me ha costado y ya está, aunque no haya una relación, que siento que son especiales. Y no quiere decir con eso que sean mejores, pero que sí que tienen un componente de una intimidad que generalmente no se da en la amistad, que está muy guay. Sí, creo que existe también. Yo también suelo tener muy buenas relaciones con la gente con la que me he acostado y algunas de mis mejores amigas son gente con la que me he acostado y está muy... son relaciones especiales, es verdad. Sí que tienen ese plus quizá de intimidad que me estás diciendo. Claro.
Es guay, a mí me gusta. No sé, hay algo en eso que me gusta. Está muy guay porque es que una vez le has comido el coño a alguien, ya realmente no puedes, o sea, ya te puede contar cualquier cosa realmente. O sea, ya, ¿qué más? ¿Por dónde te va a salir? Pues claro, no, aparte que eso que dices, ¿no? De que follando conoces gente, pues es verdad. Y a veces conoces gente guay, joder. Y te la quieres quedar en tu círculo. Efectivamente. También me gusta mucho de ese momento, me pareció como muy, muy guay. Eso, ¿no? Hemos hablado de pasar de sexo a amistad, pero ese momento en el que hay un momento en el que hay una tensión sexual y un deseo sexual mutuo y correspondido y no se resuelve, sí, que muchas veces no se queda enquistado para siempre. Es decir, no te genera, hay una incomodidad con esa persona siempre, sino que puedes tener una relación de amistad en la que eso quede latente y a lo mejor 20 años después o 15 años después ni siquiera te apetece ya consumar esa relación. Las dos personas cambian y ya está, ¿no? Pero esa chispa siempre está ahí y es lo que te digo. Y hay relaciones de amistad que tienen ese estímulo extraño porque ya no quieres tener una relación sexual, pero en algún momento lo quisiste y sabes que la otra persona quiso y eso genera un vínculo que a mí me gusta mucho. O sea, me gusta muchísimo. Claro, porque al final, yo qué sé, si tú también sabes que la otra persona quería tener algo contigo, es rollo, qué mayor muestra también de afecto, claro, es como ¿no? Yo lo veo como una muestra de respeto muy tocha. Claro, joder. Y me gustó mucho ver, de verdad que fue lo que más me gustó de la reunión de Friends, porque no sé, me gustó que una serie tan típica y tan tópica con los roles de la amistad y el amor como saliera Friends, con eso, ¿no? De repente en la vida real tuviera como esa salida y aparte que lo comentaran y lo confesaran y hablaran todos sobre ello, sí. Me pareció súper, súper divertido. Qué guay. Así que ya está, esto es lo que yo venía a hablar de esto. Bueno, hemos hablado un poco de varias cosas. Muy bien. Perfecto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. ¿Y qué nos traes tú, Escaliburcio? ¿Qué nos vas a contar de tu vida sexual? ¿Se vienen cositas? No, de mi vida sexual no. Ya he contado demasiado. ¿No se vienen autorrevelaciones? No, lo siento mucho. Igual es una decepción para mucha gente que esperaba que este especial sexo... La verdad es que tenía sentido haber hecho alguna autorrevelación. Bueno, pero ya nos has contado tus batallitas en otros momentos. Es verdad. Bueno, cuando se me ocurra alguna otra batallita ya la contaré. Vale. A ver, pues ¿qué nos traes? Cuenta. Pues a ver, vamos a imaginar a un chaval joven con toda una vida por delante, una vida acomodada, con padres que se odian, pero bueno, de los que tienen dinero, que no sabe muy bien a qué dedicarse el día de mañana, pero que bueno, que probó con la guitarra hace un año, pero aparte de destrozar el Smoke on the Water y el Come As You Are repetidas veces, no consiguió absolutamente nada. Lo de trabajar en algo típico no es lo suyo, porque él se dice él mismo tiene alma de artista. Es muy aficionado al cine y a veces fantasea con ser director, pero no sabe ni por dónde empezar. Un día se echa una novia muy guapa y se van de viaje por ahí. Él le hace fotos con una cámara, con la cámara que tiene de sus padres y le parece una experiencia muy chula. El paisaje, la luz de la puesta del sol, la belleza y juventud de ella, todo conspira para obtener unas fotos muy bonitas. Por algún motivo, él cree que todo eso es en gran parte mérito suyo y decide hacer fotos siempre que pueda. Su novia, pese a que lleva poco con él, decide regalarle para su cumpleaños una reflex barata para animarle a desarrollar sus habilidades como fotógrafo sin saber que está alimentando a un monstruo. De forma inocente, el chaval aprende a manejar una reflex en maratonianas sesiones de paseo con su novia, que está encantada porque su Instagram está siempre muy activo con fotos muy bonitas y semiprofesionales. Pasa el tiempo y él empieza a experimentar con fotos más íntimas en el dormitorio, en el baño. Se hace la foto de rigor frente al espejo desnudo junto a ella, jugando los papeles de artista y musa en una misma instantánea. Vamos, como lo haría Velázquez si estuviese vivo en la actualidad. En la intimidad y pasión que su juventud y belleza rezuman, la fotografía de desnudo no tarda en aparecer, aunque sea en lo privado. Pero bueno, alguna foto sexy donde no se ve realmente nada sí que cae en redes sociales. Él decide que para que ella se beneficie de sus fotos, mejor lo hace él directamente y se crea su propio Instagram.
donde sube fotos de ella y alguna de su perro también. Como la pasión es un arma de doble filo, y más si no existe experiencia, la pareja rompe de muy malas maneras con mucho drama. Él de repente se queda sin musa y siente un enorme vacío. Se apunta a Tinder y sube esa foto suya frente al espejo. A él casi no se le ve la cara, pero eso no importa, porque él es un artista. Él es el ojo que mira, él es el que juzga, él no debe mostrarse ante nadie. Eso es cosa de ellas. Le llueven matches, yo creo que puedes decir matches. Y queda con varias chicas. A estas citas se lleva su cámara, aunque no la utilice. Si la cita sale bien, regular o mal, sacará su artillería. Le pedirá si se puede hacer una foto ahora con la luz, que está preciosa. Y le funciona. La cámara empieza a ser un apéndice de su propio cuerpo y el chaval, que ya no es tan chaval, descubre que la fotografía y las mujeres es un combo brutal que quiere tener presente siempre en su vida. No se convierte necesariamente en mujeriego. Él va teniendo novias a las que fotografía mucho, pero empieza a ofrecerse como fotógrafo a otras mujeres que ve por las redes, aspirantes actrices, modelos, cantantes o amigas atractivas en general. Pero por algún motivo, a sus amigas, que no encajan con determinado canon estético, no les dice nada. Vete a saber por qué. Por algún motivo también, a sus amigos de toda la vida, algunos de ellos muy guapos, tampoco les dice nada. Siente la imperiosa necesidad de regalarle al mundo más fotos de mujeres guapas, que no hay suficientes. Conforme hace más fotos, su técnica mejora, al igual que su equipo. Se compra una mejor cámara y mejores luces, se monta un estudio casero en casa y el vestuario de ellas empieza a escasear. Poco a poco, la desnudez y la sexualidad se abre paso en su Instagram, hasta que todo su muro parece un catálogo de una charcutería. Él no vive de esto, lo hace porque le gusta y empieza a creerse de verdad un artista. Piensa que el cuerpo femenino es lo más bonito que existe. ¡Qué horror! O sea, esa frase, red flag. Bueno, los cuerpos femeninos que se la ponen dura concretamente. Y de verdad cree que las mujeres bellas son arte en sí mismo. Es tal su vocación que peina las redes en busca de tías jóvenes atractivas y les ofrece por privado una sesión gratuita de desnudo. Es su vocación, pero curiosamente estas ofertas las hace más regularmente cuando no tiene pareja estable que cuando la tiene. Muchas declinan su ofrecimiento, pero otras muchas aceptan porque las únicas fotos que tienen son hechas por sí mismas en el baño de su casa con su móvil o hechas por su madre desenfocadas y donde se ve una bombona de butano detrás. Él empieza las sesiones en modo pro, haciendo como que no tiene intenciones ocultas, y como a estas alturas ya ha hecho muchas fotos con tías, le sale bastante natural parecer desinteresado, hasta que empieza a piropear a la modelo con la excusa de motivarla a salir más sexy y confiada. Cuando te quieres dar cuenta, la sesión se convierte en algo distinto, lleno de sexualidad y ciertas sensaciones que no deberías sentir cuando estás con un desconocido. Incómodo para algunas, motivante para otras. El gran secreto de un buen follógrafo es saber que a veces pillará cacho y a veces no, pero al menos siempre se hinchará a tetas y a culos, que es lo que al fin y al cabo más le gusta. Y con esta radiografía termino de presentar la figura de la que vengo a hablar, el follógrafo. Un elemento de esta sociedad patriarcal nuestra que nos hace pensar que las fotos de tías buenas en pelotas son arte per se y que especializarse en este tipo de fotografía no es raro de cojones. Como fotógrafo es una figura que me molesta muchísimo, porque ensucia el nombre del gremio y nos da una mala fama terrible. Pero para entendernos y evitar que nadie se moleste, voy a diferenciar los dos tipos de follógrafos. Y si tú, fotógrafo que has hecho fotos de desnudos, no encajas en estas descripciones, estás libre de culpa, tranquilo. Y si te sientes interpelado, pues te jodes. Te jodes. Están básicamente los jóvenes y los viejos. Están los más... Es el mismo, pero en diferentes etapas, exacto, ¿no? Evidentemente. Están los más jóvenes que encuentran en la fotografía una excusa para ligar, simple y llanamente. Descubren no solo eso, sino que la vulnerabilidad que sienten ellas al estar delante de la cámara, y más si se está desnuda, puede ser usada para mostrarse uno mismo como alguien dominante y poderoso y por lo tanto atractivo. La fotografía es una excusa burda para contactar con muchas chicas, todas ellas muy jóvenes e inexpertas. Su Instagram es burdo, feo y vulgar, pero no importa. Luego están los más mayores. Refinan su técnica, hacen fotos mejores, empiezan a disfrazar la vulgaridad con efectos de luz, agua, pintura o cualquier gadget que se presente, siempre y cuando no tape las tetas. Quizás son personas que ya follaron lo que quisieron, pero disfrutan mucho del poder que gozan en una sesión teniendo una mujer desnuda bajo sus órdenes. Su Instagram es muy bonito, engañosamente bonito, porque a la que miras, el 100% de su muro son culos y tetas de mujer.
Es muy fácil confundirlos con fotógrafos dignos, porque hacen buenas fotografías, pero la misma turbiedad machista se oculta tras el objetivo. Habría un tercer tipo que sería el viejo que sigue actuando como uno joven, igual de depredador, el mismo poco interés en la fotografía, muchísimo más peligroso debido a la experiencia y a la edad. Son obviamente los peores. El joven y el viejo son iguales pero distintos. El primero normalmente es más depredador, el segundo solo te saca el dinero porque encima es profesional y le llaman ellas a él, no como antes. Ellas acaban contentas con el resultado y es lo que finalmente quería comentar en esta sección. El engaño de la visión sexual masculina. En mis redes he podido ver a lo largo de los años algunas amigas que han posado desnudas para fotógrafos. A veces me he topado con Instagrams de fotógrafos de desnudos. Y hay algo que siempre me llama la atención. La sonrisa. O en este caso, la ausencia de ella. Porque aunque os pueda parecer raro, no estoy en contra de la fotografía de desnudos. Pero hay algo más allá de fotografiar tetas y culos. La fotografía que hacen estos tíos es marcadamente humillante. Y no hablo de humillación en el sentido más literal. No hablo de esto del BDSM ni el bondage, que también podríamos hablar porque entre los fotógrafos y estos tíos maestros de cuerdas y todo esto están muy relacionados. Sí, a ver, que no parezca que estás diciendo que toda la gente que practica el BDSM y tal... No. Pero que hay muchos que se infiltran en ese tipo de subculturas para ejercer una dominación que nada tiene que ver con lo que evidentemente, es el BDSM. igual que la fotografía de desnudos no tiene per se significar ser un fotógrafo. Realmente lo que estoy hablando es que es de una fotografía que busca una languidez, una pasividad en la modelo, seriedad, ojos caídos, cuerpos relajados, ángulos desde arriba para hacerla a ella más comedida y vulnerable. Todo es suave, el retoque está basado en limar la piel hasta que parece seda. Las fotos parecen oler a vainilla y a flores. Y lo triste, lo jodido, es que ellas acaban comprando este formato. Al final, la mirada masculina de la belleza acaba imponiéndose y las modelos suelen acabar súper contentas porque se ven guapísimas, y es verdad. Aunque no se vean sonriendo en ninguna, aunque no se vean especialmente poderosas en ninguna. Me gustaría invitar a la reflexión a nuestros oyentes sobre este tema y plantearse qué tipo de fotografía de desnudos se encuentran e intenten imaginar otro tipo de fotografía, donde la belleza no se extraiga de la indefensión ni la languidez, sino de la fortaleza. Si veis fotos de desnudos que sean como estas últimas, desprendiendo fortaleza, mirad el sexo o la orientación sexual del fotógrafo, que seguramente os llevéis una sorpresa. Y esto quería comentar. Un fotógrafo no es simplemente un pavo que quiere follar usando la fotografía como excusa. Un fotógrafo es un síntoma de una sociedad que ve a sus mujeres siempre con una mirada consumidora masculina. Si queréis fotos vuestras desnudas, recurrid a alguien de confianza. Y si no, a una mujer. Y si no, a alguien que no solo tenga culos en sus redes. Hay muy buenos fotógrafos y fotógrafas en todas partes y no son especialmente caros. No caigáis en las redes de estas arañas inmundas, por favor. Qué necesario, tío. Qué necesario. Además, yo, por ejemplo, nunca... O sea, sí que veo estas fotos que dices y pienso, jolín, qué guapa, qué tal. Pero es verdad que es una mirada masculina que evidentemente, como es la que valida, como tía, te sientes bien cuando encajas ahí. Claro, porque sabes que estás cumpliendo lo que se espera de ti y eso solo va a traerte buenos resultados. Es que están brutales. A mí mi primera reacción es positiva. Claro. Es hostia, qué fotaza, qué guapa está, qué buena está. ¿Sabes? Claro, pero si siempre, única y exclusivamente, haces ese tipo de foto que además no tiene nada de artístico, porque al final siempre son... O sea, no hay nada de artístico, no hay nada... De hecho, son ya horteras, ¿no? Hay muchas que son horteras, muy horteras. Y es simplemente de, una tía buena, vale, pues muy bien. Muy bien, pero no me lo vendas como que eres artista, que ves la belleza femenina. Mira, de verdad, qué asco. Es que claro, si el principal valor que tiene tu fotografía lo pone la modelo, ¿eso en qué te deja a ti? Aparte, es que extraer belleza de lo normativamente pactado que es bello con un fondo blanco y unas bragas del Woman's Secret, pues no sé cuál es tu mérito, chaval. O sea, quiero decir, prueba a extraer belleza de otros lugares, que hay gente que es capaz de con los desnudos, de todo tipo de gente o con todo tipo de técnicas o de miradas, extraer belleza
de muchos sitios. Y eso sí que es meritorio. Pero fotografiar a una modelo en bikini con un fondo blanco, pues chica, yo, ¿qué quieres que te diga? Si es para una campaña de bañadores, pues bueno. Pero que lo hagas tú vendiéndome la moto de que esa es tu manera de expresar arte, pues suéltame el brazo. Efectivamente. ¿Sabes? Yo de verdad, o sea, aunque sea gratis y tal, vale la pena gastarse No es 50, gratis, no es 50 euros, aunque sea alguien Sí, vais pero que a conseguir. no es gratis, porque si es gratis es porque a quien te están vendiendo a ti, ¿sabes? Efectivamente. Pues nada, pues no Pues nada. caigáis en las redes de los follógrafos, por favor. No, por favor. Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? Le está diciendo puta. No vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada. ¡Oh, mierda! Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, por desgracia! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Bueno, especial libro de declamaciones sexual. Sí. ¿Cómo va esto? A pues ver, mira, explícanos. esta mañana hemos pedido a nuestros oyentes de manera muy precipitada Ujú. que nos mandaran, que hiciéramos un consultorio sobre sexo. Muy bien. Y nos han mandado algunas cosas, algunas guay. en formato audio y otras por escrito. Entonces, Perfecto. pues nada, vamos a ir atendiendo a las peticiones de nuestros oyentes. La primera, Mireia nos dice sobre el falocentrismo. Ujú. ¿Creéis que está habiendo una mejoría sobre este tema? Es decir, la sociedad está tan inmersa en centrarse en el placer del hombre y olvidarse por completo de cómo dar placer a la mujer, que a veces los tíos controlan cero sobre qué nos gusta a nosotras, y creo que el mundo porno ha hecho especialmente daño. No sé si el mundo porno ha mejorado al respecto con esto, pero es algo importante. El falocentrismo, pues sí, bueno, pues el falocentrismo ha sido y es Ujú. pues es una realidad. Sí, yo me imagino que es algo que está en constante evolución y creo que venimos de tiempos muy oscuros. Hay muchos tíos que se consideran unos ases de la cama porque comen coños. Ya, Se creen especiales porque comen coños. ya, Venimos de ahí. ya. Sí. Claro, si vamos a una normalidad donde obviamente practicarle sexo oral a una mujer es tan normal como practicarle sexo oral a un hombre, entonces me imagino que algo estamos mejorando y algo Sí, estamos aparte reduciendo. yo sí que escucho ahora muchas más conversaciones sobre el coitocentrismo y sobre dejar de centrar el sexo. De hecho, hay gente que no le llama ni sexo a cualquier actividad sexual que no incluya penetración. Ahí hay mucho trabajo porque evidentemente te digo ya que entre los tíos eso no ha calado. Ya, El llamar sexo a algo que no sea penetración claro. no está extendido en Pero el se va, tema, pero tío. se está empezando a hablar Sí. y hay mogollón de tías empezando a plantear Ujú. esto. Entonces yo sí que creo que está habiendo un avance. Sí. Ahora que queda por hacer, pues queda todo por hacer, obviamente. Queda mucho por hacer y tal, pero sí, estamos avanzando. También te digo que nosotros, los tíos, lo estamos viviendo de la forma que la vivimos, que es mal, obviamente. Todo lo vivimos mal y todo lo Claro. interpretamos mal y todo tal. Antes solo queríamos nuestro propio placer. Ahora, ¿cómo nos lo montamos? Nos lo montamos en que nos presionamos a nosotros mismos con follar muy bien, hacer que os corráis un montón de veces. Ya. O sea, es un poco lo opuesto. La cuestión es ser muy poderoso en la cama y muy tal. Como lo hemos cambiado un poco. Antes era follar mucho, ahora es follar bien y que... Yo supongo que esto tiene un poco que ver con la cultura de la review. Ujú, Me refiero, sí. porque esto no sé si tú lo sabes, pero quiero decir, aquí todas por lo menos, Ujú. yo supongo que los tíos hacen lo mismo, pero todas, o sea, yo sé cómo folla cualquier tío que se haya follado una amiga mía. O sea, hay mucha review interna, Ujú. ¿sabes? Entonces, supongo que tiene que ver con que tú, cuando te acuestas con una tía, en realidad estás como mostrándote delante de todas sus amigas, porque va a haber una review, Claro. suele haber una review. Sí. Entonces, te interesa estar bien posicionado en... Igual hablo mucho por mí, por mi círculo, como en estos temas normalmente eso pasará mucho, pero nosotros no hablamos tanto en esos términos, ¿eh? Guapos, nosotras No, sí. Nosotros somos más de, o sea, no te lo digo porque ni yo ni amigos míos lo hayan hecho, pero visto lo que hacemos, somos más, creo, de pasar vídeos a colegas Qué horror. que Ya, de hablar ya. de cómo lo hace nuestra novia o de hablar tal. Antes humillamos a la persona con la que nos hemos acostado que simplemente hablar de, tío, pues esta tía de puta madre... Claro. tal. Solo hablamos de los problemas, creo yo. Ya. Cuando Pues no hay buen sexo, entonces sí. Pues Cuando hay bueno, no. Claro, yo creo que las tías es como una manera de... Joder, pues de protegernos entre nosotras, compartiendo lo bueno
y previniéndonos de cuando alguien es muy turbio o muy tal, en plan de, bueno, pues que ninguna otra pase por aquí. Ya. Así que cuidado con eso. Vale. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Mira, Sofía nos dice: a mí siempre me surge la duda de la gente soltera que se lía con gente con pareja. ¿Realmente la persona que no tiene pareja tiene algún tipo de responsabilidad? Bueno, esto es el dilema moral. Temazo. Uh-huh. Yo, personalmente, creo que sí, que tiene responsabilidad. Uh-huh. O sea, yo, a día de hoy, no me lío con... Bueno, yo, no, la verdad es que no me lío con tíos casados que yo recuerdo, que yo sepa, o sea, o con pareja y tal. No me gusta esto. No me gusta porque estás... O sea, quiero decir... Que sí, que está claro, que el problema no tiene él, que tú no tienes pareja, que no sé qué. Pero a mí no me gusta. No me gusta y no me parece que esté bien. Claro, yo no sé hasta qué punto lo calificaría de achacar culpa o responsabilidad. No, claro. Pero, obviamente, si lo haces, eso puede tener unas consecuencias que tienes que asumir. Entonces tienes responsabilidad. Claro, a mí lo que no me gusta es decir, estar participando en un engaño. Aunque yo no sea la principal responsable de no engañar, porque yo no tengo pareja, pero ese engaño se da gracias a que tú estás colaborando. Claro. Y entonces creo que a mí, no sé, que hay como un respeto hacia esa tía, aunque no la conozca, ¿sabes? Creo que también la situación marca algunas cosas, ¿no? O sea, Hombre, claro. Creo que si es algo reiterado... Esto también es otro dilema, el tema de las dobles vidas. Los cuernos reiterados y tal, o los cuernos episódicos, ¿no? Pero sí creo que si tú no tienes pareja, puedas enrollarte con otra persona que tiene pareja en una noche, sin que eso tampoco te suponga algo muy moralmente, pero en el momento que formas parte de una conspiración, porque es básicamente un engaño a largo plazo, es una conspiración. Ahí sí que creo que tienes la misma culpa incluso. O sea, porque sois dos personas conspirando contra una tercera. Ya. Creo que si es en una sola vez, una noche, vale, tú tienes derecho... Tú pones la bula en que sea una vez. Yo creo que tienes derecho a sentirte muy atraído por otra persona que tiene pareja y esa persona te encuentra muy atractivo a ti y decidís follar. Y ya está. Y ahí se acaba. Claro, a ver, yo eso lo puedo entender, claro, no lo juzgo. Pero yo también depende de la información que tú tengas, obviamente. Yo te hablo de esa gente que tú sabes a ciencia cierta que ese tío a su pareja la tiene engañada en su casa, mintiéndole, y luego sale por ahí y se dedica a lo que se dedica. Claro, es que eso no me gusta participar de eso. Depende de muchas cosas. Aunque tú lo sepas, si es una persona que acabas de conocer y tiene novio. Sí, pero a veces que tú no tienes por qué saber si tiene una relación abierta, si no sé qué. Yo te hablo de ese tipo de tío, que eso se ve mucho. Sí. O de tía, pero sobre todo yo lo he visto en tíos, que todo el mundo sabe lo que hay. Todo el mundo menos su mujer o su novio. Exacto. Toda Valencia menos su novio o su mujer. Ahí sí que te digo que aunque sea de solo una noche, sí que hay una responsabilidad en que tú, con ese conocimiento que tienes que esta persona en concreto es muy infiel y está jodiendo repetidas veces a otra persona, tú ya estás formando parte de esa conspiración. Esos entramados son difíciles porque también hay veces que la pareja lo sabe, pero hace como que no lo sabe porque quiere no saberlo y en realidad de esta gente que dice, bueno, a mí me da igual. Si luego, mientras esté conmigo, que haga lo que quiera. Pues bueno, chica, yo qué sé. Es que es todo muy difícil, entonces no tenemos una, muy complicado. No tenemos una respuesta. Muy y Sofía, complicado. Además de eso, añade, nos manda una audio. Yo, por ejemplo, siempre tengo miedo, y creo que es como mujer, siempre tengo miedo a hablar sobre mis gustos sexuales con otras personas por miedo a que me juzguen. Es decir, nunca sé muy bien si decir de primeras que a lo mejor pues me gusta ser, o sea, que yo soy una persona muy sumisa, que me gusta que me aten, que me gusta que me amordacen y ese tipo de cosas. Es como, no sé en qué punto tengo que decirlo porque siempre tengo miedo a que la otra persona se vaya a asustar pensando que soy una salida. Pero no está mal que un hombre sea dominante. ¿Sabes? No sé cómo explicarlo. Pues sí, yo tampoco, bueno, pues no sé, yo creo que no está mal que cada uno diga cuando quiera lo que le gusta y lo que quiere. Otra cosa es que a veces, tarda un poco en aparecer la confianza. Hay gente con la que conectas desde el principio y es fácil expresar lo que tú quieras, y hay gente con la que necesitas X encuentros hasta que se crea ese clima, ¿no? Sí, pero es cierto que no hay, en los hombres no hay tanto castigo social a la hora de cuando un hombre decide expresar rarezas que le puedan gustar. No, claro, pero un hombre no me hagas hablar. Un hombre puede decir perfectamente en Twitter que le gusta que le chupen los pies y
Y bueno, sí, habrá gente que se ría, obviamente, Claro. pero no habrá un castigo real. O sea, Sí, no hay tanto estigma, obviamente. en cambio, una tía, dependiendo de qué gustos o qué cosas le gusten, puede haber cierta mofa mala baba también. Sí. Y bueno, sí, esto se habla mucho últimamente, ¿no? Del estigma que tienen las mujeres a la hora de expresar un mínimo de sexualidad. Claro. Sí. Bueno, y Miquel, con su siempre magnífica voz, Ajá. nos manda este audio que yo le agradezco porque es que de verdad, qué maravilla de voz. A ver. Hola Monty y Escaliburcio, ¿qué tal? A ver, quería comentaros y preguntaros una cosa. Yo hace unos meses que me separé y después de una relación muy larga de 15 años volví al mercado. ¡Yeah! Y claro, yo cuando estaba soltero, antes ni aplicaciones ni nada, o sea, no había nada de todo esto. Y claro, la vuelta al mercado y además con todo el tema de la pandemia ha sido, bueno, una buena hostia. Y una cosa que ocurre en el mundo de las aplicaciones, no sé si, o sea, esto ocurre mucho en el mundo gay, no sé si ocurrirá en el mundo hetero también, por eso también os quería preguntar, es que hay veces que hay personas que te hacen match, hay chicos que te escriben, pero luego, para nada, quiero decir, igual te entra alguien, te saluda y entonces tú, como te interesa a esa persona, le saludas, le preguntas qué tal y ya no hay respuesta. O chicos que te hacen match y quiero decir, intentas entablar una conversación y no contestan. Entonces, ¿esto para qué? Porque es que primero que no lo entiendo y después como que a veces veo que hay como una especie de ejercicio de dominación de los demás como a través de tu ego, ¿no? De yo te hago match o me has hecho match y eso como que me hace sentir que soy muy guay y muy atractivo, pero realmente me interesaba más eso que quedemos. Esto ¿por qué? ¿Qué hostias nos pasa a la gente? Bueno, yo quiero un Tinder de voces para hacer match con esa persona, de verdad. Pues esto me lo han comentado muchas amigas mías por heteros, o sea que esto pasa en el mundo hetero también, que es la gente como que colecciona matches, pero en realidad tampoco tiene... a lo mejor no le gustas, no quiere nada contigo, solo quiere confirmar que te gusta. Ya. Sí, claro que ocurre. No sabría decirte qué porcentaje o qué grado se obedece a qué motivo. O sea, hay muchos motivos por los cuales tú no contestas a un match o no hablas un match. Primero, que si nadie habla, nadie habla. Claro. Sí. Yo en la última jornada de Tinder que he tenido solo 2 matches y en uno empecé a hablar y en otro ni siquiera empecé a hablar. Nadie habló. O sea, tuvimos un match, ¿Por pero qué? nadie habló. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque luego ves la foto y porque es lo único que hay en Tinder, es que es una foto y una descripción muy, muy breve y no te imaginas quedando con esa persona realmente. Le das porque igual te ha parecido guapa o tal, pero luego cuando llega el match, cuando llega el momento de realmente de la verdad, dices, no me renta montarme en empezar a hablar, describirle cómo soy, tal. A veces creo que tiene más que ver la pereza que el ego. Ya. Obviamente habrá mucha gente que... Yo creo que sí que pasa, lo que él dice. Sí, seguro. Así es. En fin. Vale, pues a ver. Mira, esta sería otra pregunta. Cuando tú estás con alguien y tú eres una persona que le va más el sexo duro y a la otra persona le va más el sexo así tierno, ¿quién es la persona que tiene que ceder? Sofía nos Sofía añade... está a tope, ¿eh? Sofía está a tope con nuestro consultorio. Muchísimas gracias porque son preguntas muy interesantes. Pues, ¿tú qué opinas? ¿Qué opino? Que todos los dos tienen que ceder. Los dos, un día... Claro, no puede ceder uno solo, tienen que ceder los dos porque realmente no hay una forma correcta. Tienes que hacer como un sexo intermedio, ¿no? Ni muy duro ni muy suave. Pueden ser sexo de todo. Percentil 50, campana de Gauss, ¿no? Creo que de alguna forma ambos pueden aprender cosas el uno del otro. Claro. Es decir, aprender a disfrutar de un sexo más relajado y aprender a disfrutar de un sexo más apasionado. Creo que ambos pueden disfrutar y es cuestión de escuchar al otro. Qué bien. Puede ser muy placentero. Sí, yo claro, a mí, o sea, yo creo que tú puedes tener tus gustos y ser una persona con un gusto muy concreto y muy marcado y muy específico, que sea así como te guste y ya está. Perfecto. Pero sí que creo
que cada persona con la que estás o con la que compartes cualquier tipo de relación sexoafectiva es una oportunidad para, explorar otras cosas. No sé, a mí me cuesta pensar en el sexo como una cosa que es cuadriculada, ¿no? Y unidireccional. La gracia un poco es pues con quién te relacionas y tal. En este caso, si a ti te gusta mucho de una manera muy concreta y te encuentras con otra persona que también le gusta mucho de una manera muy concreta, pues bueno, puede pasar que no cuajéis en eso y ya está. Y nadie tenga que ceder, sino que simplemente digas, pues mira, no es lo que estoy buscando. Igual que, no sé, puede pasar que tengas un sexo de puta madre y de repente un día hables de política y digas, pues hasta aquí hemos llegado. Claro. O sea, es decir, a veces aparecen incompatibilidades. Pero creo que para la gran mayoría de gente puede ser una buena oportunidad para probar terrenos liminales o para probar otras cosas. Además que podéis crear vuestro propio sexo, en el sentido que realmente el sexo con cada persona es distinto. Claro, el sexo claro. es entre dos personas. Bueno, no quieras, tiene por qué ser entre dos personas, pero se me entiende. O sea, lo que quiere decir es que tú construyes el sexo con otra persona. Claro. Y si es con 3 personas, construyes el sexo con 3 personas. Claro. Entonces, obviamente, yo puedo follar de muchas maneras y me puede gustar de una forma. Con esto se entiende con hacer una orgía. Es decir, si tú quedas con otras 3 personas para follar... Porque esa duda siempre la he tenido. A partir de, o sea, 3 es un trío, pero orgía, ¿qué es? ¿A partir de 4 es orgía? Supongo, claro. ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a decir cuarteto, porque cuarteto es un cuarteto de claro, cuerdas. Claro, cuarteto te imaginas pues a 2 violín, violines. claro. Vale, pues nada, ya está. Una duda que siempre he tenido. Entonces, lo que digo es que, fíjate, así lo entiendes muy fácil, que es... Si tú crees que te gusta follar de determinada manera y de repente estás delante de un chico y 2 chicas y te los tienes que follar a los 3... No, tampoco es una obligación. No, pero entiendes qué rollo. Ahí da igual lo que te guste y lo que no te guste. Ahí vais a tener que hacer pactos y va a salir una cosa distinta a lo que a ti te gusta. Sí, que es un poco lo que ha pasado en la política española, ¿no? O sea, sí. Que de repente pues has pactado con el PSOE, pues bueno es lo que hay. Pues es lo que hay. Pues evidentemente, si te toca comerte una polla, pues te la tienes que comer. Y ya está. Y ya está, para adelante, joder. Claro que sí. Buenas, ¿qué pasa? ¿Todo mal? Pues yo quería preguntaros a ver qué opináis vosotros sobre el tema instituto, ¿vale? Cuando eres teenager y te da por liarte con mazo de pavos, esa fama que se crea, tío, a las mujeres solo, de llamarlas puta a la mínima de cambio, te líes con 1 o te líes con 10, ya se te queda la fama de puta forever. Y en cambio a los tíos, pues no, a los tíos se les queda la fama de cracks y sobre todo cuando juegan al parchís, de cómo me como una y cuento 10. Pero que esta mierda, ¿cómo va? O sea, ¿qué opináis de esto? ¿Ha avanzado la cosa? ¿Se sigue pasando mal? Es que todo esto me paré a pensar mucho cuando estuve escuchando el disco de Zahara que ha sacado, que se llama Puta, y va un poco de todo esto, ¿no? Entonces, esta fama, ¿qué onda? Bueno, esto es un temazo y el disco de Zahara creo que ha sido como una especie de exorcismo colectivo para muchas mujeres, porque yo tengo muchas amigas auténticamente traumatizadas por haber sido la guarra de la clase, ¿no? Sí. Y yo recuerdo cuando yo iba al instituto el pánico atroz a que te metieran en ese sitio, porque de ahí ya no salías. Y eso marcaba toda tu adolescencia. Porque si eras la guarra de la clase, nadie se iba a relacionar contigo de manera simétrica, ni buscando una relación. Tu valor como mujer era el mínimo, y tengo amigas que lo han pasado muy mal por esta mierda. Entonces creo que el disco de Zahara de verdad tiene un valor colectivo muy tocho, porque se ha reapropiado del término puta, se lo ha tatuado, ha hecho es el nombre de su disco, y ha escrito unas canciones con tanta sensibilidad y tan artísticas y tan increíbles, tanto en lo musical, o sea, la forma como en el fondo, y aparte los videoclips que ha hecho, ha sabido canalizar tan bien toda esa ira que las mujeres hemos sufrido y que muchas ni siquiera le han dado cabida luego a esa ira, porque siguen sintiéndose avergonzadas y prefieren no hablar de eso. O sea, yo conozco a muchas tías que no han contado que ellas fueron una guarra de la clase, que lo siguen callando y siguen sufriendo ese estigma en silencio, y lo que ha hecho Zahara de destaparlo todo, de sacarlo todo, es súper poderoso, y creo que esa es una deuda
que nuestra generación, una deuda no, era un asunto que teníamos por resolver, las tías de mi generación hacia atrás. Sí. No sé ahora, supongo que las cosas deben estar un poquito mejor, aunque seguramente no mucho mejor. No lo sé. Pero sí que creo que ahora hay mucha más lucha por salir de ahí. Por lo menos está claro que te llamen puta no tiene por qué. Me refiero, hay muchas tías a las que ya se la suda. De hecho, hay una frase de Samantha Jones, de Sexo en Nueva York, de la actriz Kim Cattrall, que dice una frase que está muy guay, porque creo que fue de las primeras veces que se habló tan claro y tan contundente de este tema, ¿no? Ella dice: no seré juzgada por la sociedad, voy a usar lo que quiera y dar mamadas a quien quiera hasta que deje de respirar o poder arrodillarme. Y esa frase en la que ella se negaba a que los demás la juzgaran por su sexualidad y decía muy claro que no iba a reprimirse por esto, creo que es muy importante y creo que es un momento bastante clave, pese a que es una serie que ha envejecido regular y que, bueno, 4 pijas, Nueva York, tal y cual, pero creo que Samantha Jones sí que hizo algunas cosas muy guays. No es para nada broma considerarla una pionera en este tema. Sí. Así que... O sea, creo que ese personaje ha ayudado a mucha gente, creo. Sí, además era muy divertida y muy guay. Mira, Sigali nos dice: esto de que tantos hombres se acojonen cuando dan con una mujer más activa sexualmente que ellos, ¿demostraría que en el fondo no les gusta tanto el sexo como ejercer el poder y el control a través de él o de lo que sea? Por supuesto. ¿Así? Sí, claro. Así de sencillo. O sea, nosotros no lo sentimos así. O sea, los tíos no se están follando a una tía y están diciendo: ¡wow, qué poderoso me siento! Esto es lo que andaba buscando. Ya. Pero obviamente el hecho de sentirnos raros cuando una tía nos devora vivos, por decir de una forma un poco rara, la verdad, esto existe. O sea, nosotros nos podemos sentir raros de una tía que toma la iniciativa. De hecho, muchos reaccionan mal y muchos reaccionan encadenando un poco con el tema que acabamos de tocar, con el tema de considerar putas o guarras a una tía que tiene iniciativa por el sexo. Puede desincentivarnos a muchos tíos. Ya ves. No me considero de esa eso, pero sí que he sentido en alguna ocasión el hecho de decir: hostia. Para que me recoloque, que eso, y es porque realmente de repente nos encontramos débiles en ese aspecto, vulnerables en ese aspecto. Es decir, cuidado, que esto no lo tengo tan ganado en ese sentido. Sí que tenemos sensaciones parecidas a lo que es una pelea. Ya, qué raro. No tan así, porque seguramente la gente me está escuchando y diga: o este es muy raro, o no entiendo muy bien lo que dice. No es tanto una pelea, pero sí que... Sí, una lucha de poder. Sí que se desprende de alguna forma cuando una tía toma muchísimo la iniciativa y es la que hace las cosas, la que te mueve a ti, la que tal, sí que te rompe algo que te hace sentir incómodo. Sí. Porque la comodidad realmente es hacer... Es que a mí me ha pasado siempre muy al revés. O sea, es decir, no quería hacer revelaciones personales, pero mira, aquí estoy. A mí me ha pasado que siempre he tenido que ser yo la que tome la iniciativa, porque no sé. O sea, pero tíos que estaban ahí activamente tonteando, que yo les gustaba, pero el primer paso lo he tenido que dar yo. Te diría que en el 90% de las veces. Bueno, igual tiene que ver con tu personalidad o... Hombre, algo es, pero ¿qué es? Resuélvemelo, Escaliburcio, acláramelo, ¿por qué me ha pasado esto? Tiene que ver con tu personalidad, obviamente. Yo he dicho cómo, pero está claro que es así. Al igual que yo, mis experiencias sexuales normalmente siempre han ido asociadas a acostarme con personas más o menos pasivas. Sí, pero ¿qué hay de mi personalidad? Que de repente tengo, o sea, quiero decir, llevo 40 años, bueno, 40 no, pero muchos años esperando resolver esto. Tienes una personalidad que invita a pensar sobre todo en liderazgo e iniciativa. O sea, es lo que desprendes. Entonces, si desprendes eso, lo que pueden pensar los hombres es: no doy la talla en este aspecto, paso ni siquiera de intentarlo en ese aspecto. No tiene tanto que ver con que tú seas un pibón o algo así, sino que tiene que ver también. Que también, por supuestísimo. Pero tiene más que ver con eso de decir:
¿Por dónde sorprendo a esta tía? ¿Por dónde la sorprendo? Y si no voy a poder... O sea, la mayoría... Es algo bueno esto, ¿no? Es algo guay. La mayoría de tíos nos embalontenamos mucho con las tías que toman un rol pasivo. O sea, si la tía toma un rol pasivo desde el principio, para nosotros es mucho más fácil acudir y decir 2 tonterías, tal, y entonces te vienes arribísima, haces lo que quieres y tal. Ya. En cambio, cuando te impone mucho una persona, de hecho es todo lo contrario. Esa persona que se muestra muy machote con un tipo de personas, se muestra muy sumiso con otras. Ya. Y es la misma persona. Pues algo así será. Pues bueno, yo qué sé. Yo flipaba un poco, ¿eh? Sí. Siempre he flipado con esto porque era como, pero bueno, no sé, a mis amigas los tíos les entraban ellos a ellas. O sea, yo no he hecho una cobra nunca porque no me he visto en la tesitura de... Siempre he sido yo la que he tenido la que me ha arriesgado a la cobra. Yo creo que se debe a esto, conociéndote y tal, y sabiendo cómo los tíos funcionamos. Pues bueno, pues menudo socarré. Vale. Pues sí. Mira, Pablo del podcast Pobre Pierrot, que es un podcast que aprovechamos para recomendároslo mucho, porque va sobre animación, es muy interesante. Nos dice, más que consulta, a mí me molaría que hablaseis sobre la influencia de la ficción audiovisual en la percepción propia y en las relaciones interpersonales. Esto es un temazo, lo hemos tocado un poco con el porno, pero creo que aparte del porno, creo que esto es totalmente así. Claro. O sea, que decir, creo que los referentes que manejamos y tal son importantes, ¿no? Hombre, claro, para empezar, el tema de diferencia de edad totalmente estabilizada. No es que se tolere diferencia de edad, es que es la normalidad. Ya. La normalidad establece en los productos culturales, sobre todo en el cine, que hay una diferencia de edad. Siempre. Sí. De base. Ellas 20 y pico, ellos 30 y algo. Ya. Siempre 30 y pocos, 20 y pocos, pero ambos en su década. Sí. Hay una diferencia de 10 años mínimo. Antes era mucho más. Sí. Antes, hace 30, 40 años era superior. Pero ahora está así la normalidad un poco y luego en las conductas, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que a mí, por ejemplo, sí que me ha influido. O sea, yo creo que en situaciones en las que a lo mejor no he sabido muy bien cómo reaccionar o tal, yo he pensado, bueno, ¿qué haría Carrie Bradshaw? Y tirado para adelante con eso, o sea, como con los referentes. No me parece una gran influencia Carrie Bradshaw para... Bueno, yo qué sé, pues he dicho lo primero que se me ha ocurrido. Pero bueno, es que tampoco sé qué más series así abiertamente sobre relaciones y tal, pues es que Friends tampoco es mucho mejor. No, para nada. O Beverly Hills 90210. Ninguna. Entonces, bueno, Melrose Place quizá, Melrose Place era un poquito mejor. Pero bueno, habría que verla ahora, ¿sabes? A ver, igual es un problema el hecho de que, claro, tú para tener una película o una serie necesitas una trama. Para tener una trama necesitas problemas. Y para generar problemas necesitas personalidades que tengan sus taritas. Entonces, claro, estamos teniendo referentes que tienen taras. Claro, pero yo sí que creo que se nota mucho. O sea, el porno es lo más claro en el sentido de que la gente imita. Sí, claro. Está Life Imitates Art y luego la gente que imita el porno, que dios, bueno, ya digo... Es que vaya tela. Pero lo que pasa con el porno pasa con el cine normal. Claro, es decir, los papeles de los hombres conducen... Es que al final todo eso transmite sexualidad. ¿Tú quién es tu referente? ¿Tan cinéfilo que eres? ¿Quién te ha influido a ti más en tu vida sexual? O sea, ¿qué personaje performas tú? O sea, ¿quién te ha influido para tu vida sexoafectiva? Siempre he sentido admiración por el marido del personaje de Frances McDormand en Fargo. ¿Fargo la película? Fargo la película. Vale, no, hace 1000 años que la vi, no me acuerdo. Aunque no desprende nada de sexualidad, sino todo lo contrario. Es un señor calvo gordo. A ver si va a ir por ahí. Igual, claro, igual este es mi problema. No, pero es como la protagonista es ella y es la que lleva la iniciativa. O sea, él es un personaje no solo secundario, sino es prácticamente un extra, porque solo está de fondo. Es una de las cosas más rupturistas que hicieron los Coen, que es plantar a una mujer como protagonista y además poner al hombre cocinando, y básicamente él le daba un besito de buenas noches y se acostaba y hasta ahí era un amor de hombre, desprende amor por todos y siempre me ha resultado curioso.
igual no es eso lo que me estás preguntando realmente, pero es el primer tipo que me ha venido a la cabeza cuando me ha hablado de, no sé, ideal de... Ya. Yo de sí que hombre. creo que en mi caso sería un poco una mezcla de las 4 de Sexo en Nueva York menos Charlotte, que era así como la más mojigata y tradicional, así de casarse y tal, que eso no. Pero un poquito, yo creo que un poquito de las tres sí que está ahí operando en mi subconsciente como referente. Supongo que eso no dice nada bueno. Pero sí que creo que nos influyen, ¿no? Sí, a mí me impactó mucho en su momento, y es un poco preocupante, pero sí me impactaron los peores personajes que te puedes imaginar. El Club de la Lucha. Tyler Durden del Club de la Lucha. El no tanto porque no desprendía sexualidad, pero sí que es cierto que tanto Tyler Durden... De hecho, Tyler Durden encaja perfectamente con lo que me has preguntado. Sí. O sea, el tema hombre sexual... ¿Quieres imitar? Tyler Durden, porque además era un personaje construido específicamente para que nos gustara a los tíos. Sí. Entonces, claro, es imposible evitar que te flipe, ¿no? Y un poco en el sentido inverso, la primera vez que tuviste muy claro, viendo un personaje, en este caso mujer, porque eres hetero, o sea, la primera vez que viste una sexualidad que dijiste, uff. Sí, porque a mí, claro. Yo por ejemplo te digo, Brad Pitt en Leyendas de Pasión. Vamos a ver. O sea, es que lo vi y dije, o sea, no tuve ninguna duda de que lo que me pasaba era que me lo quería follar. En ese mismo instante. O sea, porque además la vi en un momento en el que todo eso está como apareciendo, ¿no? Sí. Porque uno tampoco recuerda cómo aparece la sexualidad, porque no aparece en plan, pum, de la noche a la mañana, ¿no? Pero ese momento sí que dije, esto es otra cosa. O sea, quiero decir, esto que me está pasando ya no es como, ay, me gusta un chico de mi clase, no sé qué, no, o sea, esto es que me lo quiero follar. Sí, yo lo tengo clarísimo, pero todo, no solo sexual, o sea, es en todos los aspectos. Yo siempre pienso en la misma persona. Y Bon Jovi, perdón. Para mí es Natasha McElhone. No sé quién es. Sí que la sabes quién es. A ver, que la busqué. Natasha McElhone, me fijé en ella en Solaris primero, con George Clooney, pero sobre todo me quedé prendado de ella en Californication. Me encanta, sí. Que además hacía una dupla con David Duchovny súper interesante. Creo que Californication ha envejecido mal. Sin haberla visto, seguro. Intuyo que ha envejecido muy mal en solo 10 años. Sí. Pero esta mujer... Da igual el personaje que haga, bueno, sí, transmite algo. Esta mujer desprende cosas muy serias. Muy serias. Muy serias. Muy serias. Es sí. Too much. Bueno, a mí me pasó hace poco con Jon Snow. O sea, que decir, me pasó algo como muy teenager y yo en plan, pero vamos a ver que tengo ya 39 años, vi yo Juego de Tronos y completamente, o sea, obsessed con ese hombre. Es que no se puede, quiero decir, ¿qué es eso? A mí me parece una putada. Es que o sea, a mí es muy guapo, claro. Pero a mí esas cosas como que me provocan una mala hostia de... Bueno, yo esto no lo puedo resolver. Esto es una putada, la verdad. Yo, pues ya que estás hablando de algo actual, otra que me vuelve absolutamente loco es Phoebe Waller-Bridge. No sé quién es tampoco. Es guionista, actriz, directora de Fleabag. Sí. Ay, jolín, qué guapa es. Sí. Fleabag es una serie que si no has visto deberías ver y todo el mundo debería ver. Fleabag. Sí, la he visto por ahí en la plataforma. Es una auténtica pasada. Está en Amazon, si no me equivoco. Creo que está en Amazon Video. Qué guay. En Amazon Prime y la recomiendo a todo el mundo. Todo el mundo. No voy a diferenciar quién la debería ver porque creo que todo el mundo la debería ver. Pues qué guay. Pues ahí queda. Pues ahí queda. Sí, bueno, yo podría hablar mucho, yo tengo muchos crashes de ese tipo, pero da igual. Mira, una pregunta que acaba de llegar. Nos dicen, es anónima, ¿vale? ¿Cómo ayudar a una persona con problemas de autoestima en el terreno afectivo-sexual? Tengo una amiga que no diferencia una relación seria de un polvo y se entrega al 100% en ambas, provocando tanto en una como en otra una cadena de desilusiones. Soporta ghostings como algo normal e incluso justifica estas acciones con argumentos absurdos. Pues yo creo que es difícil. O sea, creo que al final, si tú crees que es un problema, lo mejor es hablarlo. Pero teniendo claro que hay veces que la gente necesita hacer sus propios aprendizajes pasando haciendo auténticas travesías en el desierto
horripilantes. Sí. Entonces, pues eso es mi Claro, cosa. su pregunta es cómo ayudarla. Sí. Porque ella no sabe que está entrando en esa dinámica. Entiendo. O sí que sabe, o ella sabe perfectamente en qué dinámica está metida, pero no sabe salir. No lo Claro, especifica. es que no lo especifica. Bueno, es jodida la cosa. O sea, Sí. porque además es lo que he dicho antes, es que muchos unimos nuestra identidad con el sexo y lo que hacemos con el sexo lo identificamos como algo nuestro y algo que nos define. Ujú. Entonces es muy difícil escapar de ahí. Y sobre todo hay que tener en cuenta que que estamos aquí, entre otras cosas, para pasarlo bien. O sea, sobre todo en lo relacionado con el sexo. El sexo, en teoría, es una cosa que está para pasarlo bien. Sí. En el momento... Y para conocer gente. Y para conocer gente, que es pasarlo bien también, en realidad. Pero en el momento que el sexo deja de aportar cosas positivas y divertidas, Ya. es el momento clarísimo donde hay que abandonar. Por mucho que nos atraiga sexualmente una persona, o por mucho que nos suponga un desfogue el hecho de follar con ella, o lo que sea. Sí. Si causa dolor, y esto es en el amor, en la amistad, en el sexo, en cualquier cosa, en el momento que algo empieza a aportar dolor, es motivo suficiente. Sí, qué para sencillo y qué abandonarlo. difícil, la verdad. Pues prácticamente imposible. Esto que dices. Pero bueno, Y bueno, una pregunta que nos mandan, creo que de broma, a ver. pero dice, desde un punto de vista profesional, ¿cómo tratáis con vuestro entorno para que no os odien por vuestra belleza y talento supremos? Qué bonita esta persona, por favor. Pues bueno, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Nuestra belleza y nuestro talento supremo, pues bueno, pues ahí están. Vamos a ver como las modelos, ¿no? Bueno, pues dormimos 8 horas y bebemos mucha agua. Y Hay ya que está. hidratarse. Hay que hidratarse. Hay que hidratarse mucho, sí. Y bueno, pues ya está. Gracias por ser así de Gracias. bonita. Te queremos mucho. Te queremos muchísimo. Ujú. Y creo que ya está. Podemos dar por finalizado nuestro primer consultorio Muy bien. afectivo sexual. Muy con extenso. todo mal. Y ya está. Pues nos vamos a ir. Bueno, vamos a ir, venga. Venga, next. Ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Ya está. Maravilloso. Sí. Ahí hemos ¿Te ha hablado. gustado nuestro programa? Sí, me ha Sexo? gustado porque en realidad hemos hablado de cosas que tienen que ver con el sexo, pero no hemos hecho un programa ahí contando Tonterías. tonterías. ni- Nosotros no hemos venido aquí a tonterías No. porque ahora somos más serios. Sí, yo creo que hay un tema que mola mucho, que es que nuestros oyentes se están preguntando si tú y yo nos hemos acostado. Ah, No lo vamos a resolver. no lo vamos a resolver. No, vamos a dejarles con esa intriga porque creo que eso nos da un halo de misterio. Vale. Y creo que eso está guay. Bueno, si llegamos a 400 euros en Patreon, igual lo podemos resolver. Exacto. Nos dais dinero, cantamos la traviata. Efectivamente, Vale. podéis darnos vuestros donativos a Esto es un Patreon. poco turbio. A patreon.com barra todo mal. todo pero mal. ya, porque a finales de este mes, de Sí. junio, suspenderemos los pagos para que a nadie se le cobre durante verano, que vamos a parar. Pero este mes aún podemos... Aún podemos. Aún se puede Si recibir llegamos a algo. los 400 lo decimos. Cantamos todo. Vale, y nos vamos a despedir con una canción de Bala, que son una Qué banda guay. increíble. Ujú. Ellas son son guitarrista y batería, y Mm. cantan las dos. Son dos mujeres fantásticas, Ángela y Violeta. Y han sacado un disco que se llama Maleza hace poco, que está arrasando, han estado en la Resistencia, es En todas partes. una maravilla. Y tienen una canción que se llama X o X, porque creo que es en inglés. Ajá. Porque es en inglés, por tanto el título será X, que habla de sexo y tienen un vídeo muy chulo que han sacado y bueno, pues os animo a descubrir a Bala, aunque bueno, son famosísimas ya y seguro que las conocen, las adoramos. Así que la Me semana parece que viene, genial. más y o peor.